Tres. Charles Darwin dijo una vez que la esencia se sigue independientemente de la razón. Es por ello que, a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que los humanos han tratado de unirse en diversas comunidades, con la idea de seguir evolucionando y más que todo vivir cómodamente. Como sabemos, hubo 5 grandes imperios que lograron dar forma a lo que conocemos como sociedad actual. Avances, evolución y demás. Eso es lo que veremos a continuación. Roma es una de las civilizaciones más importantes de todos los tiempos. Tiene una gran influencia dentro de la cultura occidental y nos ha dejado un gran legado. Entre ellos, la escritura, la arquitectura y el abecedario. Es por eso que hoy hablaremos de esto. La monarquía en Roma se puede definir como la primera forma política de gobierno de la ciudad de Roma, teniendo como máxima autoridad al rey o monarca. Esta data desde el 21 de abril del 753 a.C. hasta su fin en 509, con la expulsión del rey Tarquino el Soberbio. Algunos personajes más importantes de esta época son Rómulo y Remo, descendientes de dioses y reyes que tienen un destino infausto, pero al final se convierten en los iniciadores del más grande imperio de la época. Teodosio prohibió totalmente el paganismo e impuso el cristianismo. Tarquino el Soberbio, ansioso de gloria, llevó a cabo grandes e importantes campañas militares en territorio etrusco. Destaca la construcción del majestuoso Templo de Júpiter en la cima del Capitolio. Bien, ahora conocemos la monarquía romana en general, pero profundicemos un poco. En datos como, ¿sabías que los primeros reyes romanos fueron latinos? Los últimos fueron etruscos, pueblo que había sometido el Lacio. La sociedad romana estaba compuesta en esta época por los patricios, descendientes de los primeros pobladores, quienes eran dueños de gran parte de las tierras y gozaban de ser ciudadanos, y por los plebeyos, es decir, campesinos, comerciantes y artesanos, los mismos que no tenían derechos políticos. Asimismo, el rey era el sumo sacerdote y el general en jefe del ejército. Contaba con la ayuda del Senado, conformado por entre 100 y 300 miembros, quienes formaban parte de las familias patricias más influyentes y ricas. Sabemos que todo lo grande llega a su fin. Es por eso que los romanos, cansados de la autoridad de los reyes etruscos, deciden empezar un nuevo gobierno y es ahí donde empieza la República. República Romana, término que viene del latín res publica, que se puede traducir como lo público. Estuvo presente desde el año 509 hasta el año 27 a.C., dando lugar a Julio César. En todo lugar existen personajes que resaltan en esta época. Tenemos a Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Trabajó como cónsul y logró reformar la política de reclutamiento de ciudadanos para servir en el ejército romano. Julio César, un genio político y militar, dictador, conocido también por estar con Cleopatra, la reina de Egipto. Nunca perdió una batalla. Marco Tulio Cicerón, uno de los retóricos y oradores más grandes de la historia. Podemos destacar que durante la República se crean varias instituciones de gobierno representativas, monopolizadas por patricios. Los plebeyos pagaban impuestos y eran parte del ejército sin tener participación en estas. Lograron en el 5 a.C. tener un representante, el tribuno de la plebe. Defendía sus intereses, logrando afortunadamente, y aunque un siglo después, la posibilidad de ser magistrados y senadores. En esta época, las clases sociales eran muy marcadas, pero se plantea la igualdad de derechos por primera vez. Las instituciones principales fueron los comicios, asambleas para tomar decisiones, leyes, o la guerra o la paz, por ejemplo, las magistraturas, cargos políticos con funciones específicas y que suponían toda una carrera política. Los cargos en orden jerárquico eran cónsul, pretor, edil, donde se conformaban 2 patricios y 2 plebeyos, y censores. El Senado, la institución más importante, asesoraba a los magistrados. En occidental, los romanos se impusieron tras un largo conflicto que les enfrentó a los cartagineses en las guerras púnicas. En la primera guerra púnica, Roma se hizo con Cilicia, Córcega y Cerdeña. En la segunda, los romanos extendieron su poder a la península ibérica y el norte de África. En la tercera, Cartago dejó de existir y su territorio pasó a ser una provincia romana. La crisis de la República. El aumento de las desigualdades sociales son causa de las protestas de la plebe y las revueltas de los esclavos. La ruina de los pequeños propietarios agrícolas y su emigración a las ciudades hizo que el número de personas apto para el ejército bajara, siendo necesario profesionalizar al ejército.
Estas pasaron de ser fieles a Roma a estar muy vinculadas a su jefe militar, quien las utilizó para satisfacer su ambición personal y política. La victoria de Octavio sobre Marco Antonio marcó el final de la República. El Senado concedió a Octavio todos los máximos poderes del Estado, lo cual lo convirtió en el primer emperador romano. Imperio del Latín Imperio. Este se caracterizó por tener un gobierno autocrático en manos de los famosos emperadores. Este imperio data del año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Los principales personajes de esta época son Julio César, dictador, uno de los emperadores romanos más influyentes, acabó con un siglo de guerras civiles en Roma. Marco Aurelio, una de las figuras más importantes de la filosofía estoica. Rómulo Augusto, fue el último emperador romano. Odoacro, rey de los Herulos, derrocó al último emperador de Roma. Rómulo Augustulo, el 4 de septiembre de 476. Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos encontramos con un personaje muy influyente en la historia de Roma. Bienvenido, Marco Aurelio. Es un gusto estar aquí presente con usted, señor. Hemos escuchado varias historias sobre ti y queremos saber, ¿quién eres? Mi nombre es Marco Aurelio y nací en el 160 a.C. Seguimos explorando en tu vida. Dime, ¿cómo fue tu infancia? Para ser franco, mi infancia fue bastante difícil, especialmente porque mi padre falleció cuando yo apenas tenía 3 años. Tal es así que, como en Roma, una figura paterna es muy importante, fue criado por mi abuelo. Mi abuelo, como senador, me dio buenas costumbres y me enseñó a gastar en buena educación. Siento mucho la pérdida de tu padre. ¿Qué tipo de emperador te consideras? Me considero un buen emperador, principalmente porque me baso en la disciplina. Incluso hubo un libro en el que yo hablé de ello junto con Séneca. Hablamos de los principios para la disciplina, entre los que encontramos lo que son el propósito, la acción, entre otras cosas. Me parece muy interesante. ¿Cuáles son los principios en los que te basas? Hablando ya de lo que viene siendo los principios de la disciplina, me baso en 4 principalmente. Primero tenemos lo que es la acción. Por ejemplo, para ser disciplinados, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a ello. Por ejemplo, poner unos pequeños objetivos, pequeñas metas, de ese estilo más o menos. Después encontramos lo que es la fortaleza. Eso más o menos tiene que ver con la voluntad. La voluntad básicamente es la fortaleza que nosotros tenemos para resistir a lo que no nos va a ayudar a esa meta o a tomar parte respecto a lo que esa meta nos va a ayudar a conseguir. Después de eso tenemos lo que es la reflexión, que como mencioné se llega por pequeñas metas, objetivos. Y ya llegando a la parte de la reflexión, simplemente se hace, por ejemplo, un análisis del día o un análisis, si es que se piensa, del año. Y dependiendo de ello vemos en qué nos equivocamos, en qué podemos mejorar y etcétera. Nos parece muy interesante saber. Y dime, ¿cuál fue el suceso que más marcó tu vida? Creo que principalmente encontramos 2 sucesos. El primero fue de mi esposa Faustina. A mí se me considera uno de los 5 buenos emperadores que hubo en Roma. No obstante, al momento que yo me enteré que mi esposa me era infiel, hubo bastantes rumores. Sin embargo, llegó a un punto en el que ella tuvo relaciones con un gladiador. Sin embargo, en ese momento yo decidí vengarme de ella. Y lo que hice es que justo el día que ella se iba a encontrar con ella, yo la asesiné. Y posteriormente a ello, mantuve relaciones con ella al lado del cadáver. Interesante. Muchas gracias, Marco Aurelio, por brindarnos esta oportunidad. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. El gobierno imperial. Acompáñenme a ver de qué se trata. Los emperadores concentraron todos los poderes, el político, militar, legislativo y religioso. Dentro del gobierno imperial, el emperador que ocupaba el cargo de forma vitalicia y nombraba a su sucesor, formándose así las dinastías. Los emperadores prosiguieron las conquistas y en tiempos del emperador Trajano del 98 al 177 alcanzó su máxima extensión. Los gobernadores, nombrados por el emperador, recaudaban los impuestos, se encargaban del orden público y aseguraban la defensa. Ahora veremos el Alto Imperio, también conocido como la Pax Romana. Acompáñenme a verlo. 1 y 2. El imperio gozó de un periodo de relativa tranquilidad, al que se le dio el nombre de Pax Romana. Los pueblos conquistados fueron adaptando la lengua, el latín, y las formas de vida propias de los romanos. Las ciudades se llenaron de grandes construcciones y obras públicas, y se extendió el derecho de ciudadanía romana. A este proceso se le denomina romanización.
Crecieron las ciudades viejas y se crearon otras nuevas, pero los romanos influyeron de manera diferente en Oriente y Occidente. Sin embargo, en Occidente, Roma creó la primera red de ciudades, las colonias. Ahora veremos la crisis del siglo III y el Bajo Imperio. Vamos a ver qué nos trae. A fines del siglo II, la paz y la prosperidad económica comenzaron a desmoronarse. El ejército y la guardia pretoriana creían tener derecho a sus jefes como emperadores, lo que provocó una contienda civil que generó el caos, los problemas políticos y de seguridad, así como la evidente crisis del sistema esclavista, generaron inflación y caos monetario, quiebra del comercio, aumento de impuestos. En el año 284, Diocleciano implantó la llamada tetrarquía, intentando la división del imperio. La tetrarquía dividió el imperio entre 4 soberanos. Además, las ciudades fueron fortificadas, el ejército reforzado, hubo una reorganización administrativa en la diócesis y las provincias. La capital estaba en Nicomedia. Continúan las reformas de Diocleciano y lo traslada a Bizancio, a orillas del Bósforo. La presión de los pueblos bárbaros aumentó en las fronteras. El empuje de los hunos obligó a los visigodos y otros a refugiarse en el imperio. El imperio de Oriente resistió las invasiones y se mantuvo hasta 1453, Bizancio. Teodosio dividió el imperio en Occidente y Oriente. El imperio de Oriente se mantuvo todo el siglo XV con el nombre de Imperio Bizantino. Justiniano fue uno de los emperadores romanos que se caracterizó por llevar al imperio romano a su mayor esplendor y belleza. De las reformas que encontramos que tomó son las siguientes. La expansión militar. Él logró conquistar el norte de África, la península itálica, el sur de Hispania y los Baleares frente al imperio persa. También creó edificaciones como el hipódromo, lo que conocemos como Corpus Iuris Civilis, el derecho romano, y lo que fue la expansión del cristianismo. Para que este imperio llegara a su fin existieron 2 acontecimientos importantes. Presión de árabes y turcos, crisis económica, se generó por las constantes guerras, por esto existió despoblación rural. El imperio fue cediendo territorios hasta que en 1453 los turcos se apoderaron de la capital. La política y la vida en sociedad de este imperio se basaba en Estado teocrático. El emperador era el representante de Dios y ostentaba el poder político y religioso. Sociedad jerarquizada. Esclavos, campesinos, miembros del ejército, clero y nobleza. En el rango superior, el emperador. Economía. Se basaba en la agricultura con la explotación de latifundios. La arquitectura era una de las grandes maravillas del Imperio Bizantino. Es así que ahora vamos a hablar de uno de los mejores ejemplos de esta. La Santa Sofía fue construida en el siglo VI, su nombre significa Santa Sabiduría y en el siglo VI se convirtió en una mezquita. Roma, conocida como la ciudad eterna. Ahora vamos a ver qué sucedió para que esta se destruyera. Su población se reduce considerablemente a 30.000 a finales del siglo VI. Tuvo un proceso de inmigración y fusión cultural. Existen invasiones desde el norte, puesto que no existía un cuerpo militar fuerte. Los soldados piden tierras en vez del salario. Esto reduce la recaudación tributaria. Los esclavistas pierden proveedores. La sociedad se hace menos urbana. Teodorico derrocó a Odoacro y Estogrado se establece en Italia. En 1869 existe una unificación de la Italia moderna, donde solo la población del 2.5 hablaba este idioma. Para 1979, más del 50% ya hablaba italiano. Los campesinos eligen no servir a alguien poderoso capaz de repeler ataques. Negociaban protección a cambio de jornadas de trabajo. Nace el feudalismo. Existía un grado de meritocracia, buen desempeño militar a servicio de un poderoso. Desde el año 535 hasta el año 536 existió años sin sol. Se produjo un manto de polvo que trajo consecuencias en las cosechas. En 541, Yersinia Pestis había llegado al Mediterráneo oriental a hacer de las suyas. En 551, infligieron a Bizancio una dolorosa derrota de Adrianópolis, misma que en 378 vio caer a los romanos. Los emperadores bizantinos debían humillantes tributos para mantenerse de pie.
Los persas hostigaron desde el este y controlaron la mayor parte del suroeste. Heraclio logró contraatacar y en 628 recuperó la paz. Las cruzadas eran guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica. Por Urbano II convocó la primera cruzada en 1095, destinada a liberar Jerusalén de los musulmanes. Jerusalén fue capturado en 1099. Las fuerzas cristianas ofrecieron de mercenarios, asistiendo al depuesto emperador bizantino a recuperar su trono a cambio de una recompensa. Este renegó y cruzaron murallas de Constantinopla. En el afán de derrotar al Islam, debilitaron al imperio bizantino. De esa forma, en 1299 fue cuando el Imperio Otomano llegó al poder a causa de la presión que generaron las cruzadas. En 1315 y 1317, Luis X no pudo volver a Francia a causa de una pequeña era de hielo, que afectó principalmente a lo que fueron siendo sus caballos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que como consecuencia hubo malas cosechas, hambruna, lo que originó el canibalismo. Canibalismo y tales condiciones tan horroríficas como estas llevaron a generar y crear la historia que hoy conocemos como Hansel y Gretel. Aparte de ello, se sabe que las muertes por la peste en Europa fueron del más del 50% de la población, en España y Italia del 70 al 80% de la población. En otros lugares, como lo son en los territorios musulmanes, la cantidad fue menor, gracias a que la población también. Ahora veremos la caída del feudalismo. A causa del abandono de las personas por el cultivo, en consecuencia, los señores feudales comenzaron a dar salarios y hubo más remuneraciones. En 1378 y 1478 y 1418 existe la división de la Iglesia. Ahora veremos la caída de Constantinopla. 453. Otomanos a Constantinopla, que debatían el sexo de los ángeles, y cae Constantinopla en 1562. En consecuencia de su caída, los intelectuales de Occidente cambiarían al norte de Italia. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿qué hay más allá? El cristianismo es una religión monoteísta que tiene sus raíces en el judaísmo. Este toma estructura con el nacimiento de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, quien viene a salvar no solo al pueblo judío, que no lo reconoce como Dios, sino al resto de la humanidad. Una de las preguntas más frecuentes es cuál es el contexto histórico y geográfico del cristianismo. Ahora lo resolveremos. El cristianismo surgió del dominio romano en el mundo mediterráneo, incluido el reino judío, que luego se convirtió en provincia. Los judíos se vieron obligados a pagar impuestos al emperador y a venerarlo como ser divino. Moisés tenía una ley que decía: el Señor, tu Dios, es solamente uno. Esto generó descontento entre los judíos. Grupos como los celotes lucharon contra el dominio romano. Entre los castigos que imponían a los revoltosos se encontraba la crucifixión, un método de tortura que terminaba con la muerte. Es importante también que conozcamos cómo fue el nacimiento de uno de los seres más influyentes en la historia de la humanidad. Todo empieza cuando Augusto César decretó un censo en todo el Imperio Romano. Iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. De esa forma, la religión del pueblo hebreo era lo que conocemos como el cristianismo. De esa forma, a los miembros de esta comunidad se les llamaba judíos. En el Antiguo Testamento de la Biblia se encuentran promesas de parte de Dios, quien enviaría un Mesías que reuniría a su pueblo, Israel, e instauraría su reino en la tierra. Entre las citas bíblicas que testimonian la espera de este Mesías por el pueblo judío, está el versículo 7 de Isaías, capítulo 14, que dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para la religión judía, el Mesías tendría una misión política y religiosa. En ese contexto de dominación romana y espera del Mesías,
nace Jesús en Belén de Judá, a partir de cuyo acontecimiento se cuentan los años y siglos de la era actual. Jesús como tal creció en Galilea. Durante su época, muchos líderes políticos fueron considerados el Mesías, pero no fueron oficialmente aceptados por el judaísmo, porque no cumplían con condiciones como lo son: construir el tercer templo, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, y por último, esparcir un conocimiento universal sobre Dios, uniendo así a toda la raza humana, como uno. Me parece muy interesante todo lo que están diciendo del cristianismo, pero ¿ustedes sabían que Pedro y Pablo fueron los principales profetas que expandieron este mensaje al Imperio Romano? Me parece haber escuchado algo de eso, sin embargo no lo tenía muy claro. Y ya que estamos hablando del Imperio Romano, me gustaría comentarles que Roma al principio consideraba a los judíos como una secta y casi siempre los trataban con indiferencia. Incluso los condenaron porque algunas de sus ideas desequilibraban al imperio. Estás en todo lo correcto. Mientras yo leía un artículo, Vi que se hablaba de cómo condenaron a los cristianos por predicar la venida de Jesús, por rechazar la esclavitud y por estar en contra de la violencia, temas que ahora se conversan con naturalidad. Muchos de los emperadores sintieron que el cristianismo era una ofensa, básicamente porque ofendía a gran parte de sus ideales. Por esto, mandaban a matar a todo aquel que fuera en contra de sus ideales. Es así como miles de cristianos murieron mártires de su fe. Asustados, los demás que predicaban el cristianismo se vieron obligados a practicar su culto. eso también lo leí en el artículo. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan de Constantino? Fue el emperador que puso fin a las persecuciones en el año 313. Entonces, desde ahí el cristianismo fue aceptado como religión. Otro emperador que juega un papel importante es Teodosio, que en el año 380 lo convirtió en una religión oficial. En sus inicios el mensaje del cristianismo se relataba mediante las catacumbas, como ya mencionó Dami. Jesús no escribió sobre su vida y enseñanza, en cambio, sí lo hicieron sus apóstoles y discípulos, a partir de la experiencia personal y testimonios orales de terceros, presumiblemente antes del año 70. Es por ello que en nuestros días han llegado decenas de evangelios. Wow, yo conozco un dato curioso sobre ellos. Existen varias razones por las cuales los evangelios fueron escritos. Primero, tenían como fin crear un medio de enseñanza que contuviese lo más importante de la vida y obra de Jesús. Y segundo, era importante perpetuar la tradición oral sobre la vida y obra de Jesús, para que ésta no desapareciera con la muerte de los testigos presenciales de la vida de su maestro. Hasta ahora, los cristianos tienen en cuenta aquello y siguen predicando como los apóstoles lo hacían. Después de la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo VIII, se desarrolla la etapa patrística del cristianismo, Durante la cual los padres de la Iglesia y teólogos intentan defender la fe cristiana contra las religiones paganas de Grecia, Roma y Oriente, usando la filosofía. Es durante este periodo que la interpretación del cristianismo, generalmente influenciada por el pensamiento filosófico de la época, da origen a los dogmas como la divinidad de Jesús, la Eucaristía, el pecado original, la inmortalidad del alma, que no se encuentran expresamente explicados en las Sagradas Escrituras. Hay un hecho histórico que marcó el tema de lo que es el cristianismo. En esto conocemos como las cruzadas. A finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII, los reinos cristianos de Occidente emprendieron campañas armadas contra los musulmanes, quienes se habían expandido por el Medio Oriente y parte del Mediterráneo. Habían capturado Jerusalén en el año 1076 y controlaban las principales rutas comerciales. Exacto, desde ese momento se tenían claros los objetivos de las cruzadas. Ahora conoceremos cuáles eran. Detener el avance de los turcos musulmanes en la zona de Anatolia, que ponía en peligro la hegemonía católica en Europa, ya que estaban a punto de tomar Bizancio. 2. Recuperar el control sobre los lugares santos para los cristianos, Santo Sepulcro, Belén, entre otros, que se encontraban bajo dominio islámico. Quitarles a los musulmanes el control de las rutas comerciales. Ante esta situación, el emperador bizantino pidió ayuda al Papa y a la unidad cristiana. Así fue como Urbano II en 1095 llamó a la Primera Cruzada. De las 9 cruzadas que se realizaron en un periodo de casi 200 años, algunas fueron exitosas y otras no. En conjunto, los resultados de estas campañas militares fueron: primero, se unificó Europa bajo el cristianismo católico y ortodoxo. Se afianzó la autoridad papal.
Se desarrollaron las industrias vinculadas a la guerra, armas y textiles. Se intensificó el comercio entre Asia y Europa. El sistema feudal comenzó a resquebrajarse, ya que muchos nobles murieron en las batallas o se quedaron en Tierra Santa. Es muy importante saber de qué trataban las cruzadas y cuáles eran sus objetivos. Estoy segura de que hemos oído hablar de muchas religiones, sin embargo, apuesto que no saben lo que son las órdenes religiosas. Son unas comunidades organizadas en las cuales cada individuo pretende consagrar su vida a Dios, pero de una forma distinta. Ahora conoceremos algunas. La Orden Trinitaria, la Santísima Trinidad, Orden de los Trinitarios, o también conocida como Ordinis Sanctae Trinitatis Captivorium. Tres personas diferentes y un solo Dios. Dios es uno en esencia y trino en personas. Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad, es nuestro Padre, quien nos ama y nos cuida. El Hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vino a la tierra como hombre, Como una combinación entre el Padre y el Hijo. Fue fundado en Cerfroy, Francia, en 1093, pero fue aprobada 5 años después por Inocencio III en 1098. De este modo podemos hablar también de la Compañía de Jesús, una de las más importantes, teniendo en cuenta que es la que representa a los jesuitas, que forma parte también de lo que es el colegio. De esa forma, esta se originó gracias a Ignacio de Loyola y su accidente que tuvo con respecto a lo que fue la bala de cañón. En 1533 conoció a lo que fue varios de sus amigos con los que fundó la Compañía de Jesús, que fueron Francisco Javier, y también está Pablo. De esa forma, en 1544 lo fundó junto a ellos y prácticamente son una compañía que se dedica a la promulgación de las leyes y evangelización. Actualmente uno de sus santos, que es Luis Gonzaga, representa el nombre del colegio. De ese modo también tenemos que tomar en cuenta lo que son los marianistas. Y no te olvides de los salesianos Claro, también están los capuchinos. y los clarisas. Por último, no podemos dejar de mencionar el Islam, una religión que ha generado grandes polémicas debido a sus costumbres, sus ideales y sobre todo el comportamiento de los musulmanes. También debemos tomar en cuenta la gran influencia que está generado y la importancia de sus acciones en hoy en día. De acuerdo contigo, muchos de los aportes islámicos tuvieron un gran impacto dentro de los objetos que tenemos actualmente a nuestro alrededor. Los sunitas y chiitas. El Islam tiene casi 1400 años de historia. Tiene más de 1300 millones de fieles divididos en dos grupos. El sunismo es la gran corriente actual entre los musulmanes, presente en países como Arabia Saudita, Siria y Omán. El chiismo están asentados en Irán, el otro gran bastión, Irak o en el Líbano. En el año 632, cuando, según la tradición, Mahoma fue llevado al cielo, entre sus seguidores surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor. Los fieles dos corrientes. La primera, chiíes, optó por el yerno y primo de Mahoma, Ali. Los suníes se decantaron por Abu Bakr, suegro de Mahoma. En este contexto surge la figura del profeta Mahoma, quien no solo fue el fundador de la religión islámica, además fue un líder político. Tenemos muchos datos relevantes sobre Mahoma. Según la tradición islámica, a la edad de 39 años, recibió su primera revelación de Alá, como llaman los musulmanes a Dios, por medio del ángel Gabriel, quien le habría ordenado enseñar todas estas revelaciones. A raíz de este mandato, Mahoma se considera un profeta. En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo que enfrentarse a la oposición de los dirigentes de la Meca. A causa de este conflicto, Mahoma se vio obligado a huir a la ciudad de Medina en el año 622. Esta huida se conoce con el nombre de Égira y constituye la fecha de inicio del calendario musulmán. De ese modo, Mahoma recibió ciertas revelaciones que actualmente son el centro de la fe islámica para él y para su pueblo. A ello conocemos como los 5 pilares. El primer pilar se denomina la profesión de fe, Shahada. Dice que todo musulmán ha de creer y repetir la siguiente sentencia: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Estas palabras introducen al individuo en la comunidad musulmana. El segundo pilar es la oración Salat. Obliga a recitar 5 veces al día versículos del Corán mirando hacia la Meca. El tercer pilar es el ayuno, Suam. Los musulmanes mayores de 10 años deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde que amanece hasta la puesta del sol durante el mes del Ramadán.
El cuarto pilar es la limosna, zakat. Todo musulmán tiene la obligación de dar limosna a los pobres y compartir los bienes propios con los más necesitados. El quinto pilar es la peregrinación Hajj. Todo musulmán ha de ir en peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. ¿Saben ustedes que la palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios? En el aspecto arquitectónico, el Corán prohibía como culto a la figura humana. No se puede olvidar que únicamente en las mezquitas adornaban